comenzábamos el aquí y ahora hablándoles de cómo hoy vamos a encontrar en el supermercado los alimentos más caros por esa eliminación del IVA, de la rebaja del IVA de esas medidas anticrisis del Gobierno, y también les tenemos que contar que sube el gas y lo hace además, Nerea, de forma considerable. Sí, Blanca, lo cierto es que esa tarifa TUR, esa tarifa regulada de gas, se revisa trimestralmente y en este caso va a subir con respecto a julio. Se revisa en los meses de enero, abril, julio y con respecto a ahora octubre se va a incrementar esa subida en el caso de la tarifa TUR individual en un 9,5% y en el caso de la tarifa TUR vecinal entre el 14 y el 19,3% de subida. ¿De qué depende? Pues principalmente de dos costes. El coste de gas base, que en estos momentos se situaría en 25,15 euros el megavatio hora, y del coste de gas estacional, que está fijado en 3,22 euros el megavatio hora. Hay que decir que sube, sin embargo, que en este caso el coste de gas estacional estaría a un incremento inferior con respecto al que tuvo en enero de 2024. Gracias, Nerea. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, buenos días. Buenas. Bueno, vamos a ver si podemos comprender bien a qué se refiere cada tipo de subida, porque aquí pasa como con la factura de la luz, que vemos el aumento del porcentaje, nos asustamos, pero vamos a ver a qué corresponde cada subida, porque tenemos por un lado la tarifa individual y después la vecinal, que nos explicaba nuestra compañera Nerea, cómo las subidas pueden ir desde el 9,5 hasta el 19,3%. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, una cosa es la tarifa individual y otra cosa son las tarifas que se pusieron de forma especial para comunidades que tienen caldera y que tienen compartida, por tanto, el suministro. En cualquier caso, yo creo que lo más importante, primero, esta es la subida que se produce después de una anterior revisión donde hubo congelación, donde no hubo incremento. No vamos a decir que sea normal, que sea lógica, que estemos contentos con la subida. Obviamente no, nunca nos gusta que haya incrementos en el precio del gas. El Gobierno, de hecho, en los últimos tiempos ha estado conteniendo los incrementos cuando tocaba, cuando realmente había un encarecimiento en el gas natural a nivel incluso mundial. El Gobierno implementó medidas para frenar la subida. Ahora ya, digamos que no se desarrollan igualmente esas medidas y empiezan a haber incrementos como el de ahora, pero sí es importante tener la perspectiva de que si recibimos llamadas, si recibimos ofertas de comercializadoras de gas natural diciéndonos, oye, no sé si sabes que ahora sube la tarifa regulada, es buen momento para tener una oferta con nosotros. Nosotros entendemos que no, para nada. El mercado libre en el gas no es interesante, nunca lo ha sido. La tarifa regulada, la tarifa TUR, tarifa de último recurso, siempre ha sido la mejor opción o la menos mala de las opciones, según como queramos mirarlo, y por tanto no implica el que haya una subida de repente el que tengamos que valorar irnos al mercado libre. Incluso los que están en el mercado libre, que van a recibir también el mensaje de tú no vas a sufrir subida, tú tienes una tarifa fija contratada durante un año, etcétera, deberían estar valorando irse al mercado regulado, irse a la tarifa de último recurso, buscar alguna de las comercializadoras, que son varias, que ofertan este precio fijado por el Gobierno, porque insisto que es la mejor o la menos mala de las opciones. Vale, o sea, como primer consejo, quedarnos quietos en la mata si estamos ya con esas tarifas reguladas, a pesar de que nos puede asustar esa subida de la que estamos hablando hoy, el 9,5 para las tarifas individuales y desde el 14,7 al 19,3 en las tarifas vecinales. Este incremento, que quizás es el más llamativo, el de las tarifas vecinales de comunidades de vecinos que nos decías, es porque ha llegado todo de golpe, ¿no? Como que se ha estado reteniendo esa subida y es ahora cuando toca pagar. Es bastante posible que se haya producido una congelación de precios en determinados momentos un tanto artificial, es decir, el Gobierno implementó medidas para no tener que subir el precio con una contención, es decir, la norma me dicta que tengo que subir, pero prefiero bloquear el incremento y ya subirá más adelante. Eso ha podido ocurrir tanto a nivel individual como colectivo. En tarifas de gas no te podría decir con rotundidad que en este caso concreto se está dando así, pero era uno de los planes que tenía el Gobierno. Bueno, y como consumidores, ¿qué herramientas tenemos, Rubén, para tratar de que esta medida pues, no nos haga tanto daño en la economía doméstica? Bueno, yo creo que si somos unos consumidores que llevamos toda la vida o llevamos muchísimo tiempo habiendo seguido el consejo de administraciones y de organizaciones como Facua, teniendo la TUR, teniendo la tarifa de último recurso, pues bueno, toca subida, ojalá no se produjera, pero estamos en la mejor de las opciones. ¿Cómo podemos abaratar gastos ahora que llega ya pronto el invierno, el frío? Bueno, pues ahí con las típicas medidas de climatización, de aislamiento térmico de la vivienda, de saber en qué momentos tenemos que tener encendidas o no la calefacción a gas. Yo creo que son cuestiones de sentido común, que si alguien necesita pautas, pues hay multitud de informaciones a través de Internet asesorando sobre cómo tener un buen aislamiento térmico en la vivienda, cómo ser diligentes, no derrochadores al consumir y así abaratar
la factura, pero más allá de eso, en tarifa, insisto, es muy peligroso atender llamadas de comerciales de energéticas que nos hacen ofertas aprovechando coyunturas como la de hoy. Es que seguramente hoy recibamos una llamada diciendo, seguro que has visto en la tele que había una subida de precios desde el día de hoy. Oye, tenemos la solución. No, no es la solución. Es una tomadura de pelo lo que te van a intentar vender. Pues en la tele también y en Aragón TV también se está contando que hay mucho cuidado con esas llamadas. Rubén, muchísimas gracias. Exacto. Sobre todo que los usuarios estén bien informados, es lo que tratamos de hacer aquí, para que tomen decisiones libremente y con cabeza. Rubén Sánchez, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Bueno, pues cuidado con esas llamadas oportunistas de las empresas suministradoras de gas. Si estamos en la tarifa regulada, nos quedamos ahí, y si estamos en la libre, consejo de Rubén Sánchez, nos tenemos que cambiar. Pilar, me gustaría hoy hablar de otras cosas, de que los precios bajan, pero no, sube. Y el gas hoy me estáis dando el día, sí. ¿Verdad? Que luego tengo que irme de buen rollo a atender a todos mis pacientes. No, yo precisamente esto que hablaba Rubén, de nuevo en esa empatía mía que no puedo evitar, me pienso en los mayores, ¿no? O sea, realmente Rubén explicaba que hay diferentes formas para ahorrar, la climatización de las casas, tal. Las personas mayores no saben hacer este tipo de cosas y al final son a los que más estamos apretando, ¿no? Y los que quizás al final terminan poniendo esos calderos o esas estufas que pueden generar también daños mayores, ¿no? Entonces, de nuevo, pues siempre me voy como al vulnerable y es como otra cosa más, ¿no? Y buscas solución y qué solución hay, ¿no? Y a mí es lo que realmente me da pena, porque además tengo un vínculo muy bonito con la gente mayor, me llega como muy dentro y me da penita que al final, pues quizás algunos cursos para explicarles cómo podrían mejorar en cuanto a este tipo de recursos, ¿no? Para disminuir las facturas. O sea, creo que deberíamos enseñarles e incluirlos en la población porque se están quedando muy fuera. E insistir en esos mensajes de ser muy prudentes cuando recibimos este tipo de llamadas telefónicas. Iván. Eso me parece clave porque es que es muy fácil caer. O sea, te llaman, te dicen, no, te vamos a ofrecer un descuento y entonces haces números así rápido. Ah, pues vale, sí. Y sobre todo en el caso de la gente mayor, que quizá por desconocimiento de cómo funciona, bueno, desconocimiento de gente mayor, gente joven, a mí todavía no me queda muy claro. Yo me dijeron, pásame la tour, me pasé a la tour y me quedo, hago caso a los expertos, pero me sigue sin quedar claro cómo funciona el mercado. Entonces, muy importante estar pendientes también como comunidad, como familias, de, oye, los unos de los otros, si recibes una llamada no piques, vamos a estar todos pendientes y vamos a alertarnos entre nosotros. Y también yo creo que la administración tendría que facilitar mucho más la información sobre recursos que existen como el bono social y que tuvieran que ser mucho más fáciles de tramitar. Tengo abuelos que intentan tramitar el bono social y para llevar papeles, para no sé, bueno, es que es una locura. Entonces, si existen recursos, si existen ayudas para la gente que tiene más dificultades porque tiene una pensión pequeña para pagar el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del gas, que la administración lo ponga fácil, que no haya que hacer un máster para poder presentar esa documentación, que no haya que entregar 10.000 millones de papeles, además, o que sea en una vez. En el confinamiento, si os acordáis, hubo mucha gente que por iniciativa propia empezó a ayudar a las personas mayores con las compras, con Sí. tal, con cual. Ahora mismo hay una aplicación o un proyecto que se llama Adopta un abuelo, que es precisamente también porque no solamente es la ayuda que pueda darle una persona joven a un abuelo, ¿no? También es lo que un abuelo y una persona mayor, pues, yo que he trabajado en residencias de ancianos y para mí fue un año maravilloso, es todo lo que aprendí, ¿no?, de las personas mayores. Entonces, creo que una iniciativa donde se les pudiera ayudar en este tipo de cosas sería muy favorable porque además, no sé si sabéis que ayudar a la gente libera endorfinas. Hablamos mucho de ansiedad, medicación, etcétera, pero a veces simplemente ayudar y hacer un favor va a bajar muchísimo la oxitocina de un momento de ansiedad, así que quizás eso lo podemos dejar ahí como aliciente. Información financiera que vamos a necesitar Claro. para que nos hagan las cuentas. Lo que ocurre es que esta situación descrita y a pesar de bien analizada, y nuestro técnico yo creo que lo ha hecho, es el caldo de cultivo ideal para la picaresca española. Rápidamente van a aparecer llamadas de teléfono para persuadirnos de que la ocasión es el momento, no la has hecho, fíjate, y encima se sube el aceite por otro lado. Oye, esto lo puedes decidir tú, no puedes cambiar el precio, pero te puedes salir. Al final vas a dudar, porque en los últimos años, desde la pandemia, hemos visto en España, resumido, y espero que se entienda, hace más frío. En las casas hace más frío, porque se enciende menos la calefacción, porque hay dos formas de ahorrar, con una tarifa regulada diferente, ¿no?, probablemente,
y no encendiendo. Entonces hay un volumen de personas no necesitadas, simplemente que van más ajustadas, que no estamos hablando del umbral de la pobreza o no, y llegar a pedir ayudas, como decías, Iván. No, no, personas normales y corrientes que no llega la manga, ¿vale? La manga no llega al brazo ya. Entonces, no calientan y no gastan, es evidente, es obvio, pero no calientan, no es tan caliente, hace más frío en las casas y hay sistemas alternativos que generan, entre otros casos, pues incendios también en las casas y luego pues mucha desatención y falta de estar confortable. Que alguien cuando llega a una edad ya, de la que tú hablas, la tercera edad, lo mínimo que se merece en esta vida es estar confortable en su casa. Sí. Ya no vamos a hablar de que coma bien, mal, aceite o no, pero que esté confortable es lo mínimo que podemos pedir. Es que recuerdo que hace unos años, cuando empezó la guerra de Ucrania, se hablaba en Europa de que había que racionalizar el gas, porque el primer invierno después de que comenzara la guerra teníamos que Europa se quedara sin reservas. Yo creo que hemos vivido situaciones y momentos de las que no somos conscientes todavía, pero que no ocurrían hace muchas décadas y que conforman parte de esa ansiedad social crónica ya. Pero todo que junto, o sea, todo junto. Empezó en la pandemia, o sea, vivíamos como, estábamos en Belén con los pastores y de repente apareció la pandemia y ya fue como un estado de alerta que en psicología se llama un estado de arousal. ¿Qué pasa con estas cosas? Que cuando ya nos acostumbramos a vivir como en un estado de alerta en 2-3, pongamos 3-4, porque ya es todo como terrorífico, cualquier estímulo, aunque sea pequeñito, aunque sea de 2, si ya estás en 5 te va a subir a 7. Entonces, claro, tenemos que bajar un poco. Yo en consulta lo veo, sobre todo esto que se llaman anticipaciones catastróficas, como en cualquier momento me pueden dar una noticia también, porque el confinamiento vino así. Entonces, hay gente que está ya como muy alertada y esto lo que nos impide es vivir bien en los momentos en los que no está pasando nada. Nos anticipamos por si acaso.